Te lo leo en esta versión. Claro que no pasa nada al azar. Mucha gente cuando dice que suceden las cosas dice, oye, qué casualidad, oye, por casualidad, bueno, por sorpresa, bueno, mira, de verdad por suerte. No, es que nada pasa al azar. O sea, nada pasa por casualidad, sino por causalidad, o sea, por algo causado. Dios el Señor, antes de hacer algo, primero se lo comunica a sus siervos, los profetas, para que esto a su vez le advierta en el pueblo. Hoy vamos a seguir hablando del profeta. Segunda parte. Hablamos acerca de la unción profética, hablamos del don profético, hablamos del rompimiento profético y empezamos a hablar del profeta. Tome asiento, por favor, sean todos bienvenidos a este tiempo de celebración. Hemos dicho que el profeta es un hombre o una mujer llamado por Dios para comunicar su palabra a su pueblo. Y su función principal es actuar como portavoz en nombre del Señor. Y también hablamos de dos áreas que debemos desarrollar como profeta. Eso lo vimos la semana pasada. El primero, que debemos encontrar el propósito antes que la profecía. La gente se desvive por una palabra profética o por la profecía, pero se les olvida o no le toman mucha atención acerca del propósito. O sea, si el Señor da una palabra profética, si el Señor da una profecía, ¿para qué lo da? ¿Cuál es el propósito? Y más importante es encontrar el propósito que la profecía. Y lo segundo que dijimos la semana pasada es que tenemos que aprender a discernir las voces a nuestro alrededor. Porque la gente que no sabe discernir puede ser manipulado por la gente, puede ser manipulado por ellos mismos, por sus sentimientos y emociones, o puede ser manipulado por Satanás para decir cosas que supuestamente Dios dijo, pero no es así. Pero vamos a hablar ahora de las otras áreas en que debemos desarrollar como profetas. Tercero, debemos conocer los tiempos. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Proverbios capítulo 15, versículo 23. Proverbios 15, 23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a tiempo. Otra versión dice, y la palabra a su tiempo es buena. Otra versión dice, cuán buena es. Escúcheme esto. Yo creo firmemente que los propósitos de Dios no se cambian. Dile a la persona que tiene cerca, dile, el propósito de Dios no se cambia. O sea, Dios no es la persona que dice, oye, quiero hacer esto, después digo, no, mejor voy a hacer otra cosa. Mejor voy a hacer otro más. Dios no es ese. Dios tiene un plan y el plan de Dios es perfecto. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora escúcheme. Pero yo sí creo que Dios es un Dios de tiempo también. O sea, hay momentos donde Dios me pide hacer algo en un tiempo, pero hay momentos donde Dios me pide hacer otra cosa en otros tiempos. Porque Dios es un Dios de tiempos. ¿Aló? Y ejemplos bíblicos podemos tener muchos. Pero hay uno interesante que aparece en la Biblia cuando el pueblo de Dios iba a la guerra. Pero el rey decidió preguntarle al Señor, preguntarle al profeta, Señor, ¿qué hago? ¿Voy a la guerra? ¿Cuándo voy a la guerra? ¿En qué momentos voy a salir a la guerra? Y el Señor le dice, cuando escuche un estruendo fuerte, como de muchos caballos, sal a la batalla. Y yo te voy a dar la victoria. Amén. Y así lo hizo él, salió a la batalla y obtuvo la victoria. Entonces él pensó, bueno, ya está listo, ya yo sé cuándo voy a salir a la batalla. Resulta que cuando escuche un fuerte estruendo como de muchos caballos, voy a salir a la batalla y voy a vencer.
pero se le ocurrió algo brillante. Le volvió a preguntar al Señor. No, voy a consultar a Dios primero. Y le preguntó a Dios: Señor, ¿cuándo saldremos a la batalla? Y el Señor le cambió la seña de juego. Y le dijo: no, ahora cuando escuche un silbido apacible, sal a la batalla y yo te voy a dar la victoria. ¿Sabe? El propósito de Dios al final era lo mismo. Era que su pueblo ganara la victoria, ganara la batalla, ganara la guerra. Pero escúchame, pero Dios en tiempos distintos hizo cosas distintas. Así que levante su mano y diga conmigo: Dios es un Dios de tiempos. Ahora escúchame esto. Un profeta maduro no solo aprende a decir lo que ve a través de sueños o de visiones, a través de lo que el Espíritu le revela, percibe del Espíritu lo que se ha de ser manifestado, sino que también aprende a conocer los tiempos en lo que se debe ser expuesta la palabra a los oídos de los hombres. Yo lo he dicho desde hace tal vez unos 10 años, 11 años. Por cierto, ya vamos a cumplir 13 años. Ya estamos adolescentes ya. Acá en la iglesia, y Dios me ha dicho cosas, y Dios me ha mostrado cosas, y Dios ha hecho cosas. Escúcheme, préstame atención. Pero para algunos de ellos todavía no es el tiempo que yo los declaro. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque tenemos que esperar el tiempo correcto para soltar la palabra correcta, para que haga lo correcto, en el tiempo correcto, en el propósito correcto. Y de estos tenemos algo. Tal es el caso que podemos ver en Jesús. Tenemos que aprender a conocer los tiempos en lo que debe ser expuesta la palabra a los oídos de la gente. Mira, le voy a decir esto con mucho amor y con mucho cariño, pero hay gente que no está preparada para escuchar lo que Dios tiene que decir todavía. Tal vez puede ser por inmadurez, tal vez puede ser porque simplemente no le va a prestar atención, tal vez simplemente porque van a juzgar a la persona que da la palabra, la va a señalar, o tal vez hasta lo condenen y todo. Por cualquier razón puede pasar. Pero este es el caso de Jesús, escúchame, quien llevó a cabo un acto profético sobre la vida de Simón, cambiándole el nombre por Pedro, que significa piedra. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Juan capítulo 1, versículo 42. Juan 1, 42. Dice así: y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, el Señor también te cambió el nombre a ti, dile. El Señor te cambió el nombre. Vamos, dígaselo a alguien, dígalo. Mira, préstame atención a esto, no te lo pierdas. En su momento, aquella acción que el Señor Jesús hizo no fue acompañada con ninguna explicación. O sea, Jesús no empezó a decirle: mire, Simón, ven acá, yo te voy a cambiar el nombre, chamo, pero te voy a cambiar el nombre porque yo a través de ti voy a hacer algo extraordinario en el futuro. Te voy a usar como un líder empoderado para que miles de personas vengan a mis pies, para que conozcan del Evangelio, para que su vida sea transformada. Y a través de ti yo voy a levantar hombres fieles, hombres leales, hombres porque ese Simón que estaba recién llegado a la iglesia se iba a quedar como que cucú, cucú, cucú. No iba a entender
lo que Dios iba a hacer en el futuro a través de Simón. Simplemente el Señor le dijo: Simón, te voy a cambiar el nombre, ahora te vas a llamar Pedro. Listo. No le dio explicación. El problema es que usted y yo siempre queremos tener explicación. No, pero ¿por qué? Ajá, pero ¿cómo es eso? No, pero explícame. Pero ¿cómo es eso que Dios te mostró? No, pero ¿por qué lo tengo que hacer así, de esa manera? Y siempre queremos buscar explicación o tratar de entender por qué Dios hace las cosas. ¿Sabe por qué Dios no le dio la explicación a Simón? Que le cambiaba el nombre por Pedro. Porque no era el tiempo para revelar. Diga conmigo: Jesús, como el profeta de los profetas, pudo ampliarle el panorama a Pedro hasta que su nivel de revelación llegó al punto suficiente para recibir el resto de la profecía que se le debía dar a conocer. Pero solo, escúchame, cuando Simón ya estaba entendido, cuando Simón ya había crecido espiritualmente, cuando, escúchame, ese Simón, ese Pedro, que era antes Simón, ya había entendido el propósito divino en su vida, ya había madurado espiritualmente, entonces el Señor le reveló, el Señor le explicó. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 19. Vamos a leer algunos versículos. Mateo 16, perdón. 15, 19. Mateo 16, 15, 19 dice: y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que ahora te llamas Pedro. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Escúcheme esto. Solo hasta que Simón, quien ahora se llamaba Pedro, estuvo preparado espiritualmente para recibir la palabra, fue que Jesús le pudo exponer por qué le había cambiado el nombre desde que llegó. Aló, no te pierdas esto que se pone bueno. Cuando Simón llega acerca de Jesús, lo primero que hace es: oye, tú eres Simón, ¿no? Y va a hablar así: te va a cambiar el nombre, chamo, te va a llamar Pedro ahora. No le dio explicación. Yo me imagino el poco, pero ¿qué? ¿Qué? Pedro? ¿Qué? ¿Cómo que me dan el nombre? ¿Pero por qué así? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué a mí? Simplemente, bueno, ok, yo lo acepto, yo soy Pedro ahora. Solo tiempo después que le explica, le dice: no, chamo, es que a través de ti, a alguien así como tú, es que yo voy a levantar a mi iglesia. Y escúchame esto: el profeta, sobre todos los profetas, no solo conoció la profecía que debía ser confesada, o sea, Jesús, también aprendió a reconocer los tiempos oportunos para exponerla, para explicarla y para ejecutarla. Simplemente él lo primero que hizo fue cambiarle el nombre, para que te vayas acostumbrando al nombre, para que vayas asimilando poco a poco. Porque si cuando él llega, Jesús le suelta la bomba completa,
se le explotan las cotufas en la cabeza. ¿Que yo qué? ¿Ya va qué? ¿Cómo? Tal vez tú estás pensando hoy así, ¿que yo voy a hacer qué? ¿Que Dios me va a poner dónde? ¿Que voy cómo? No, ese yo. No, pero Dios te quiere usar a ti también. Amén. Así como usó a Simón Pedro. ¿Aló? No tienes ni idea a dónde Dios te quiere llevar. No tienes ni idea a dónde Dios te puede poner. No tienes ni idea cómo Dios te quiere usar. Así que, ¡hey! Dios te está cambiando el nombre para alguien mejor. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. ¡Aleluya! Ahora escúchame, que se pone más emocionante el asunto. Hay un debate, pudiéramos decir escatológico, doctrinal, acerca de la roca, porque Pedro significa roca. Esa roca sobre la cual Jesús se refería donde construiría su iglesia, hay algunos primero, unos creen que se trata de Pedro, de la persona, del hombre. Pero no como creen otros, como el Papa o la máxima representación de Cristo en la tierra, como ellos lo sugieren. No, sino como ese primer gran líder de la iglesia en Jerusalén para salvar a muchos para el Señor. Como ese líder. No como ese super ultra mega santo y la voz de Dios a la tierra y el único. No. Sino como un líder que le sirve al Señor. Otra posición teológica, creen que se trata del mismo Jesús, de su obra de salvación al morir por nosotros en la cruz. Nos dio la base para la vida eterna. ¿Por qué? Porque usted y yo predicamos la palabra a alguien. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tienes que predicar el evangelio a alguien. Dile, háblale a la gente del evangelio, háblale a alguien, invita a alguien para la iglesia, invítale a alguien, dile a alguien, dile, a ti te hace falta un RCP. Se trata, escúchame, no se trata de la persona, se trata de Jesús, porque usted y yo le predicamos a la gente, ¿verdad que sí? Pero pregunto yo, ¿quién es que convence de pecado? El Espíritu Santo. El Señor a través de su Espíritu es quien convence a la gente de que está en pecado, que necesita arreglar su vida, que necesita entregar su vida a Cristo, que necesita hacer las cosas bien. No sé si ustedes se han dado cuenta en estos días que hubo la fiesta en el Orsa. ¿Se dio cuenta? Porque las redes sociales están inundadas de toda esa broma por el todo. Un desastre como usted no tiene idea. En los tiempos antiguos, la fiesta del Orsa era que llevaban cantantes y tal, y personas famosas, había conciertos, y comida, y broma gastronómica del lugar, y tal, qué sé yo. Ahora es un desastre, hermano. Un desastre, una perversión, una locura. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque usted y yo no hemos predicado la palabra a la gente que no conoce al Señor. ¿Me está escuchando? Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, sigue predicando, dile. Sigue hablando a la gente de Cristo, dile. No te detengas. Ahora, préstame atención, escúchame. Si el que convence de pecado es el Señor a través de su Espíritu, usted y yo simplemente somos el canal. La base fundamental de la iglesia es Jesús. No es una persona. ¿Está aquí conmigo? Y la tercera posición teológica referente a esto, se habla de la confesión de fe de Pedro. El mismo Jesús, cuando le preguntó a sus discípulos,
Porque llegaron a decir, oye maestro, ¿sabes qué la gente está diciendo? La gente anda diciendo que tú eres un profeta, y que tú eres Moisés reencarnado, o Abraham, o qué sé yo. Y Jesús le pregunta, oye, ¿y ustedes qué creen quién soy yo? Y algunos todavía creían, bueno, yo puedo creer que de repente tú eres un Elías reencarnado, un Eliseo, o algo así tal vez, no sé. Pero Pedro tuvo una revelación del cielo cuando le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Más nadie lo dijo. ¿Sabes por qué? Porque Pedro dio el fundamento del Evangelio, el fundamento de la iglesia. La confesión que hizo y que todos los verdaderos creyentes debemos hacer. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el fundamento de la iglesia cristiana. Cuando Jesús dice, hey Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, tú eres la boca, porque tú eres la punta de lanza para mi iglesia. No eres la máxima autoridad en la iglesia sobre... No. Eres la punta de lanza como un ejemplo de lo que la iglesia tiene que creer. Que yo soy el Hijo de Dios. A eso se refería Jesús. Y de hecho es lo que yo creo en esa declaración de fe. Aun cuando las otras pueden tener alguna base, la que tiene más fuerza es a la declaración que Pedro hizo, al fundamento de la iglesia. Escúchame. Y también es probable que la boca se refiera al cuerpo de Cristo representado por Pedro como líder de la iglesia, por su fusión y no necesario por su carácter. Porque se acuerdan que fue lo que pasó con Pedro después, ¿verdad? Cuando fueron a meter a Pedro preso a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Agarró una espada y le quitó, quería caer machetazo a la gente. Así como Pedro había revelado la verdad e identidad de Cristo, Jesús revelaba la identidad del rol que haría Pedro. Porque de hecho, más tarde, recuerdan a los cristianos que son la iglesia construida sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, como Jesucristo, como la piedra angular. Vaya conmigo por favor, 1 de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 6. Primera de Pedro capítulo 2, 4 al 6 dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas he edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene las escrituras: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. No está hablando Pedro de él mismo. Pedro está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que el sacrificio, que la ofrenda se hace por medio de Jesucristo. Escúchenlo. Pedro hace una separación entendida, ahora como hombre maduro en lo espiritual, diciendo: hey, el fundamento de la iglesia no soy yo, papá, es Jesucristo. Él es la piedra del ángulo, que por algunos fue desechado, pero para con Dios, dice la Escritura, que es escogido y precioso. Sobre Jesucristo, Él es el fundamento de la iglesia. Él es la base de la iglesia. Ahora escúcheme esto. Todos los cristianos se unen en la iglesia por la fe en Cristo Jesús como Salvador. Y así lo expresa Pedro también. Vaya conmigo. Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. Efesios 2, 20 y 21 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo al Señor. Dile a la persona que tiene cerca, dile, por eso necesitamos crecer, dile. Tanto crecer en lo espiritual como crecer en ganar almas para el Señor, en predicar la palabra. Dile a la persona que tiene cerca, dile, te hace falta un RCP, dile. Jesús celebró la tremenda confesión de fe que hizo Pedro. Es fe como la de Pedro la que viene a ser el fundamento del reino de Dios acá en la tierra. Es el creer en Jesucristo. Es la declaración profética que hizo Pedro cuando dijo: ¡Hey! Tú eres el Hijo de Dios. Ese es el fundamento de la iglesia. Y por eso Jesús le dijo: Pedro, con gente de fe como tú, con liderazgo como el tuyo y revelación como la tuya, es que yo voy a edificar mi iglesia. Sobre eso. Ahora escúchame esto. Necesitamos edificar la iglesia. Necesitamos levantarnos como hombres y mujeres espirituales, entendidos en los tiempos, para decirle a la gente de que hay una esperanza. ¿Me está escuchando? ¿Qué diferencia sería una tierra? ¿Qué diferencia sería una nación, una ciudad, una casa, cuando en ese lugar gobierne Jesucristo? He conocido hogares sin Jesucristo, que tienen dinero, que tienen fama, que tienen posesiones, pero hay distorsión, hay pelea, hay maltrato, hay angustia, hay desespero. Hay gente que siempre busca el beneficio propio, pero nunca ayuda a los demás o busca el beneficio común. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, necesitamos aprender de Pedro. Cuarto, que debemos hacer como profeta: debemos potenciar los sueños, las visiones proféticas. Debemos potenciar los sueños y las visiones proféticas. Hechos capítulo 2, versículo 17. Vaya a la Biblia conmigo, por favor. Hechos 2, 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro explicó, citando a Joel, lo que vieron estos curiosos observadores. El Espíritu Santo derramado sobre la gente, antes el Espíritu Santo era dado en gotas. Ahora el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne. Esto fue un glorioso énfasis en el día de Pentecostés. Bajo el pacto antiguo, ciertas personas fueron llenas con el Espíritu Santo en cierto tiempo para propósitos específicos. Ahora, bajo este nuevo pacto, el derrame del Espíritu Santo es para todo aquel que invocara el nombre del Señor. Así que si tú decides y reconoces hoy que Jesús es el Hijo de Dios y clamas a Él, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo también. Amén. Esto no se trata de personas exclusivas, como en el tiempo antiguo que Dios levantaba a hombres y mujeres para cumplir un propósito. No se había previsto ni prometido una presencia permanente del Espíritu Santo en la vida de ningún santo del Antiguo Testamento. Esto cambia bajo el nuevo pacto.
Esto cambia a través del sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor. Una forma a través de la cual Dios expresa la palabra al profeta para que sea revelada a los hombres y mujeres es mediante de sueños o visiones que les son compartidos. Y por eso usted y yo soñamos los sueños que soñamos y vemos las visiones que vemos, porque hay un propósito. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Números capítulo 12, versículo 6. Números 12, 6. Y él le dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. O sea, que esto no fue una idea de los profetas, que yo quiero tener un sueño para ver qué Dios me va a mostrar. No, se trata de una decisión del Señor que dijo: yo me le voy a aparecer a través de visiones y yo le voy a hablar a través de sueños. Fue una decisión del Señor para mostrarnos lo que Él quería hacer. Porque una manera de ver una visión, un sueño, es como usted y yo estuviéramos viendo una película, ¿verdad que sí? Entonces uno lo ve y dice: wow. Es una manera fácil para poder entender o comprender lo que el Señor quiere hacer. ¿Me está escuchando? Mucho más que una voz audible, o mucho más para conocer el tema, porque lo he dicho varias veces. Yo les puedo hablar a ustedes acerca del cigüeñal y usted dice: ¿qué? Es una parte de un motor de los vehículos. ¿El qué? El cigüeñal. ¿Esa es familia de la cigüeña? Por ahí va el asunto. No, mentira, no tiene que ver una cosa con la otra. Pero si yo le muestro una foto, usted va comprendiendo un poquito más. Ah, bueno, ya veo una broma medio torcida, hay un tubo ahí medio torcido. Ok, ya más o menos conozco. Pero si yo le muestro un video, tipo película, un video, ¿dónde va el cigüeñal? ¿En qué parte está? ¿Qué función hace? ¿Cómo funciona? ¿De qué material está hecho? ¿Qué no sé qué broma? ¿Cómo se ensambla? Entonces usted entiende a plenitud el panorama. Por eso Dios casi siempre habla a través de visión y a través de sueños. Para que usted y yo podamos comprender un poquito más de lo que Él quiere hacer. Y esto se le ocurrió fue a Dios. Así que si a Dios se le ocurrió es bueno. Por eso, ahí en el libro de Números, Dios le dice: yo voy a levantar profeta y yo me le voy a aparecer en visiones. Yo le voy a hablar a través de sueños. Yo le voy a mostrar cómo es el asunto, qué es lo que va a suceder. Escúchame. Pero a pesar de ello, un verdadero profeta debe cuidar la forma en la que usa estos recursos para no caer en manipulación al contar sueños ficticios o aún en adulteración del mensaje divino al usarlo como indirectas. Y de esos conozco algunos donde sí, tal vez Dios le mostró algo, pero ellos lo usan a conveniencia o para manipular a la gente, para aprovecharse de las situaciones. Lamentablemente hay gente así. Un profeta tiene que volverse experto en identificar las características que posee un sueño profético para distinguirlo de una pesadilla ocasionada por indigestión de una cena de caraotas refritas con patica de cochino a la 1 de la mañana. ¡Ja! De esa, de la que te gusta a ti. Sí, a veces nos comemos algo mal, tenemos una pesadilla y dice: Dios nos mostró algo. Una broma medio rara. Tenemos que aprender a discernir esas cosas. Y lo que sea de Dios tenemos que potenciarlo.
Mira, le voy a dar una perla. Generalmente, no digo que es una ley o una regla, pero generalmente, cuando el sueño o la visión viene de Dios, se nos queda impregnado en el espíritu y en el corazón. Porque yo soy uno de los que más sueño que el carrizo. Yo sí sueño. Yo medio me estoy dormitando y estoy soñando. Es que a mí me gusta ver bastante películas, por eso. Es que yo soy un soñador, ¿no? Como José, el de la Biblia. Ahora escucha. Yo sí sueño. Y hay sueños que yo tengo y un sueño más raro, menos raro. Pero hay sueños que me quedan meditando, pensando. La pastora a veces sueña. Y yo siempre le pregunto, ¿pero un sueño o un sueño? O sea, sueño. No, es un sueño. Ah, no, entonces hay que meterle ojo al asunto. Y generalmente, escúchame, cuando no provienen del Señor, generalmente se olvidan. O, si son de Dios, pero no espera el tiempo, se olvida hasta el momento que lo necesitas conocer o ser revelado. Mira, le voy a decir 3 rapiditos, mientras que me dan otro café. 3 rapiditos. Escúchame. En una oportunidad iba con mi pastor, mi apóstol Enrique Villalba, su mamá y uno de los líderes de la iglesia hacia Brasil. Íbamos hasta, no recuerdo si esa oportunidad íbamos hasta Boavista nada más o íbamos hasta ¿cómo se llama? No, el otro, más allá de Boavista. Bueno, eso mismo. No me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre. Queda más allá de Boavista. Es de Brasil, ¿oíste? No es Venezuela. Manaus. Es el otro sitio. No me acuerdo cuál de los dos. Es el asunto que íbamos en camino. Préstame atención a esto. No te lo pierdas. Íbamos por el camino y vimos una alcabala en la Gran Sabana. Escúchame esto. Primera vez en mi vida que yo iba para la Gran Sabana. Nunca había ido. Yo había conocido mucho Venezuela. Yo había estado en Occidente, yo había estado en Oriente, yo había estado en... Pero esa parte hacia el sur de Venezuela, poco yo había ido. De hecho, lo más lejos que yo había ido, si mal no me acuerdo, creo que era nada, Ciudad Bolívar. Creo que era lo más lejos que yo había ido hacia allá. De Ciudad Bolívar para allá no había ido más. Íbamos para la Gran Sabana. Cuando yo voy llegando a la alcabala, yo veo la alcabala y yo digo, ya va. Pero si yo nunca había venido para acá. Me acordé de esa alcabala que yo la había visto antes. Y yo dije, ya va, ¿qué? Pues yo nunca había venido para acá. Y empecé a recordar, yo, oye, pero ¿de dónde yo vi esto? ¿Será que lo vi en una película? ¿Será que lo vi en un video? ¿Será que lo vi en una... Cuando me empezó a recordar, me dice, no, esto yo lo soñé. Y empiezo a hablar con mi pastor y los otros líderes que estaban aquí, empiezo a hablar con ellos. Y digo, oye, ¿sabía usted que yo soñé esto? Pero yo nunca había venido para acá. O sea, Dios me lo mostró a través de un sueño. Y empezamos a hablar de eso. Oye, ¿qué crees tú? Oye, qué tremendo, no, que igualito, yo había visto esta broma. Pero yo nunca había ido a la Gran Sabana. Y me acordé, yo me acuerdo una vez que estábamos en la iglesia, fuimos a la mañana a oración, tempranito, que no sé qué broma. Y cuando llegué, mientras que me puse a preparar el desayuno y la cosa, que broma, que yo había llegado al niño para la escuela, el de broma, tal, qué sé yo, me quedé medio dormitado ahí, y soñé ese sueño. Qué tremendo. Es más, me acuerdo, le digo yo iba en un campo blanco. Y tú, pastor, ibas en una camioneta adelante. Íbamos 3 carros. Pero detrás de mí venía otro líder de la iglesia. Y él pasa la alcabala. Yo paso la alcabala y pararon al otro líder. Y yo me acuerdo que en ese sueño yo agarro un radio y le digo, pastor, mira, pararon al cabezón ese que viene atrás de nosotros, me acuerdo.
pararon a Soto, vamos a detenernos, ok, y nos paramos más adelante. Cuando yo me bajo del carro para ver por qué lo habían parado, me desperté. El sueño. Pero yo vi la alcabala y nunca en mi vida la había visto. Le estoy contando esto y empezamos a hablar de los sueños, revelaciones de Dios, ya qué sé yo. Y yo me quedé un momento llamado. Pero escúchame, yo tuve otro sueño. ¿Cómo va a ser? Entonces empezaron a echarme broma, caramba, José, el soñador, que no sé qué broma, sí, el que tiene sueños, sí. No, yo tuve otro sueño. Y empiezo a explicarle, dice, mira, yo soñé que en la iglesia había una actividad de jóvenes. Y los jóvenes se habían ido para esa actividad y el autobús resulta que tuvo un accidente. Y en ese accidente donde se iban, parece que cayó por un farallón, una broma, y parece que, oye, que hay varios heridos y parece que hay algunos muertos. Y recuerdo en ese entonces que uno de los líderes de la iglesia se me acercó y me dijo, mira, parece que tu sobrino, parece que se murieron en el accidente. Y eso me impresionó. Yo le dije, mira, tú le dijiste. Ya, mi tía, no, yo no he dicho nada. Te lo digo a ti para que vayas tú a decírselo. Y yo fui a decírselo y toqué la puerta donde ellos vivían y salió su esposo, el tío político, y le dije, mira, pasó esto, pero yo no tuve el guánamo, la voluntad para decirle, mira, yo creo que está muerto. Y le dije, mira, parece que están graves, fue lo que le dije yo. Ah, bueno, también yo le obedecía a ella. Pum, y se metió y ahí cuando me enteré y empiezo a orar, Señor, ten misericordia, es un milagro. Me desperté otra vez del sueño. Entonces yo le digo a mi pastor, ven esto, una pregunta. Si el primer sueño que yo soñé sobre ese viaje era una visión, una revelación de Dios, yo ni idea pensaba que eso quedaba en la Gran Sabana y mucho menos que yo iba para Brasil. Eso fue una realidad. Y entonces ese segundo sueño, entonces me dice, bueno, posiblemente la muerte que tú viste o que tú escuchaste o que te dijeron no es física, sino tal vez espiritual. Hay que orar por ello. ¿Quiere que le diga algo? Hoy, que yo sepa, los tres están descabliados y rebeldes al Señor. Que yo sepa. Espero que no y que el Señor tenga misericordia, pero que yo sepa. Terminando yo de hablar ese sueño, y yo le dije, no, ya va, pero hay un tercer sueño. Ah, no, está bien, pues, no sé, no me echarme broma. No, si hay un tercer sueño. Escúcheme. Y le dije, el tercer sueño era que yo iba caminando frente a tu casa, le digo a la mamá del pastor, frente a tu casa. Y cuando yo voy caminando, tú me ves y así. Y yo le digo, ¿qué pasó? Ven, me hace así. Y yo me acerco a la casa. Ella vivía en ese entonces en un edificio de 2 pisos. Ella vivía en el primer piso, la planta baja y el primer piso. Y cuando yo subo y entro al apartamento, veo un poco de personas que están endemoniadas. Y yo le digo, nah, por eso es que te van a llamar, no, Levin, ayúdame, me dice, ayúdame. Y le llama, aguántate un pelito ahí. Y yo me devuelvo su momento y empiezo a orar primero al Señor, empiezo a meterme con el Señor, empiezo a pedir perdón, Señor, perdóname por si acaso, un pecado que tenga por ahí, que no me acuerde, por si acaso. Señor, perdóname. Y paso, lo que paso, escúchame, me di cuenta que uno de los muchachos estaba solo con un short. No tenía zapatos, ni franela, ni nada, solo con un short. Y cuando yo me voy a acercar así para prenderlo, empieza a levitar, se levanta como medio metro debajo del piso. Y yo me quedo así y le digo, no, Satanás, ¿tú crees que tú me vas a impresionar con eso? No, por favor, tú no me vas a impresionar con eso. Pero ¿sabes lo que me impresionó? Porque el muchacho estaba así, que volteó el muchacho la cara. Y cuando vi a la persona, era un líder de la iglesia. Aló. Y el pastor se me queda viendo porque el pastor y su mamá van adelante y nosotros íbamos atrás, el líder y yo. Ricardo se me queda viendo así por el retrovisor y me dice, ah, caramba. Me dice, ok. ¿Y puede decir quién es? Y yo le digo, bueno, sí puedo decir, pero no quiero. No me gustaría. Pero ¿por qué? Bueno, porque no sé si será correcto, a menos que ustedes estén de acuerdo que lo digan. Y el pastor dice,
Bueno, yo no tengo problema. Ana Villalba, la mamá del pastor, dice, ella hablaba así, muy bien, muy bien. Mira, Levi, yo no tengo problema. Ok. Y me lo queda viendo al líder y me dice, ¿y tú? Ah, no, dilo. ¿Seguro? Sí. Ok, el líder eras tú. Aló. Amén. Más adelantico se paró el pastor. Paramos a tomar un café, algo ahí. Oramos por ese muchacho. Bueno, tipo mayor que yo. Le decimos, Señor, ayúdalo para que nunca se aparte de tu camino, porque sabemos que viene una batalla espiritual sobre su vida. Hoy, que yo sepa, está fuera de los caminos del Señor también. Dejó a su esposa, anda dando petotazos en su vida, no encuentra qué hacer con su vida. Oramos para que el Señor les ayude. Amén. Escúchame esto. Dios sí revela el futuro. Dios sí muestra lo que quiere hacer. Porque su palabra y el texto base que hemos hablado, que Dios no hace nada por el azar. El primero se lo revela a sus profetas. ¿Usted lo cree? Amén. Dile a la persona que tiene cerca, dile, Dios te quiere mostrar cosas a ti también, dile. Dios te quiere mostrar también camino. Vamos, dígaselo a alguien, dígaselo a Dios alguien. te quiere mostrar camino. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Jeremías capítulo 23. Pero tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos. Jeremías capítulo 23. Vamos a leer varios versículos, versículo 25 al 29. Dice así: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, Dios me mostró, Dios me dijo. ¿Hasta cuánto estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? No piensan, ¿cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuente a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra de verdadera. En otras palabras, si Dios te mostró algo, cuenta lo que Dios te mostró, no esté inventando otra cosa. Amén. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, aun cuando se parece? Dice el Señor, no es mi palabra como fuego, dice Dios, y como martillo que quebranta la piedra. Ya basta de añadirle cosas o tratar de mejorar las cosas o adornar las cosas cuando Dios nos dice que hagamos algo o que digamos algo. Ya basta. Sí, tratemos de darlo lo mejor posible, pero demos lo que Dios dijo que tenemos que decir. Los verdaderos con los falsos profetas son tan diferentes como la paja y el trigo. Se parecen, similitudes, pero no son iguales. La paja no sirve para la alimentación, mientras que el trigo nos nutre. Anunciar el Evangelio es una gran responsabilidad debido a que la forma de presentarlo y vivirlo alentará a la gente, ya sea a aceptarlo o a rechazarlo. Sea que hablemos desde un púlpito como este, enseñemos en un aula hablando con los amigos, se nos ha encomendado la tarea de proclamar y vivir como se debe la palabra de Dios. O sea que sea simplemente una conversación de amigos. Hablemos lo correcto, digamos lo correcto en el tiempo correcto.
Cuando predicamos la palabra de Dios a nuestros amigos, vecinos, miraremos la eficacia de la misma en su vida, a menos que esa palabra no haya cambiado en nosotros. Mira, ¿sabes por qué a veces no le predicamos a la gente? Porque no creemos que Dios nos ha cambiado a nosotros. Porque a veces todavía tenemos fallas, tenemos equivocaciones, tenemos pelones. Bueno, ¿qué va a decir la gente de mí? Olvídate lo que la gente va a decir de ti. Si tú eres malo, bueno, la gente va a hablar mal igualito. Así que no te preocupes por eso. Procuremos ser mejor, procuremos avanzar, procuremos ser vasos de honra, pero hablemos del Evangelio a la gente. Amén. ¿Me está escuchando? Número 5. Debemos tener confirmación de la profecía. Vaya conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis 22. Versículos 18 y 19. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dile a la persona que tiene cerca, dile, nos conviene hablar lo correcto. Nos conviene hablar lo correcto. Mira, esta advertencia es para quienes intencionalmente tergiversan el mensaje de la Biblia. Gente que quiere buscarle la vuelta para tratar de decir cosas que tal vez no ofendan a la gente. Y de eso hoy hay un pocotón. Mira, presta atención a esto, mira. Ya he escuchado por ahí gente que están diciendo que hay que rechazar la Biblia a nivel mundial, porque la Biblia es ofensiva. Sobre todo en esta generación de cristal donde todo le ofende. Sí, la Biblia es ofensiva, así que deberíamos o de quitarla o de cambiar la Biblia. Porque la Biblia ofende. No, lo que está es siendo confrontado por tu pecado y por eso te sientes ofendido. Eso hace la diferencia. Moisés hizo una advertencia parecida a lo que Dios le dio al profeta allá en Apocalipsis. Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 4, por favor. Deuteronomio capítulo 4, versículo del 1 al 4, dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis a poseer la tierra que Jehová tu Dios de vuestro Padre os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que Dios hizo con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó el Señor tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguís a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos. En otra palabra, Moisés, Dios le dice a Moisés: mira, enséñale a la gente que no empiece a añadirle a la palabra que yo le he dado, ni le empiece a quitar o disminuir, como para que la gente no se ofenda. O sea, son como gente del día de hoy donde dice, bueno, ya no se le puede decir al pecado pecado, ya se le puede decir una equivocación. Una fallita, un desliz. No, mano, el pecado se llama pecado, usted se ofenda o no, yo me ofenda o no. Aló. ¿Qué aceptar?
Pero en estos tiempos, a decirle a la gente que está en pecado y que si no se arrepiente se va para el infierno es una ofensa. Bueno, por mí se puede ofender. Escúchame, es difícil entender esto. Tú y yo estamos vivos por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. ¿Me está escuchando? Pero no honramos ni obedecemos a quien nos mantiene con vida. Amén o ayayay. Se lo repito. Usted y yo deberíamos estar muertos ya de ese tiempo. Pero usted y yo todavía tenemos vida por la gracia y la misericordia de Dios. Pero no honramos a ese Dios que nos mantiene vivos. En la misericordia extraordinaria, maravillosa y grande y eterna misericordia de Dios, la Biblia dice que todavía no hemos sido consumidos. Pero ya de verdad, por la maldad del mundo, ya tendríamos que estar bien consumidos hace mucho tiempo. ¿Quiere un ejemplo? Con el diluvio. ¿Sabe cuándo pasó el diluvio? Unos 5.000, si no me recuerdo, si no me equivoco, algunos teólogos por ahí que nos siguen me dicen, ese cometió un error, no me acuerdo ahorita la fecha, pero creo que fueron unos 5.000 y algo de años. O sea, recién comenzando la humanidad, tiempito después, el Señor los rapó todito. ¿Aló? Pero Dios ama tanto su creación, solo que nos dio la toma de decisión a nosotros y nosotros decidimos si queremos ser salvos o no. Entonces después le dijo, bueno, mira, no voy a volver a matarlo, voy a dejarlo tranquilo. Pero eso va a volver a pasar. La Biblia dice que un cuarto de la tierra será quemada y otro cuarto será inundada y eso va a ser un desastre por todos lados. Eso va a suceder. Eso será el final de los tiempos. Pero eso va a pasar. Ahora préstame atención a esto, no te lo pierdas. El asunto es que por su gracia todavía estamos en pie. Pero a veces se nos hace difícil honrarle a Él, obedecerle a Él, servirle a Él. Dile a la persona que tiene cerca, dile, ¿te hace falta un RCP para servir y obedecer y honrar a Dios? ¿Sabe? Nosotros también debemos usar la Biblia con cuidado y gran respeto, de modo que no tergiversemos su mensaje, ni siquiera sin intención. Tengamos cuidado. Cada vez que yo estudio la Biblia, estoy sacando un mensaje, una serie, empiezo a decirle, Señor, muéstrame qué está ahí. Y cuando tengo algo duda, siempre investigo la palabra, siempre busco para tratar de dar el mejor mensaje, para no cometer errores. Y he cometido algunos. Y en otros me he dado cuenta y después he dicho, mira hermano, cometí un error aquí, así no es así como yo dije aquella oportunidad. Estaba confundido. O inclusive no necesariamente bíblico, sino algún otro mensaje o comentario. Por ejemplo, una vez estaba hablando acerca del oro, de su fundición. Y yo decía, oye, que el oro se necesita 1000 grados centígrados para ser fundido. Y mi hermano, que es ingeniero, escuchó el mensaje y me dijo, mira, quiero corregirte. Dime, ¿qué pasó? El oro no se funde a los 1000, sino a los 300, 600, no sé, no me acuerdo. Ya se me olvidó. Y yo, ¿en serio? Sí, es el punto de fundición del oro. Y yo después le dije, hermano, me equivoqué. No eran 1000, eran tantos, 300, 600, no recuerdo. El asunto está que podemos cometer errores, pero tenemos que ser sabios, inteligentes, astutos, para reconocer la falla, corregir el asunto y seguir predicando la palabra correcta. Amén. Debemos estar dispuestos a poner en práctica su principio de vida. Escúchame, ninguna explicación ni interpretación humana de la palabra de Dios debe estar por encima de la autoridad del texto mismo. Se lo traduzco. No hay ninguna interpretación humana que pueda estar por encima del texto.
No, es que este texto no dice eso, sino quiere decir otra cosa por encima de lo otro, que no, buscándole tratar de justificarse este texto que cuando lo dijo no lo dijo. Claro, tenemos que entender quién lo dijo, por qué lo dijo, dónde lo dijo, qué estaba aconteciendo cuando lo dijo o por qué lo dijo. Claro que sí, para poder comprender y entender mejor las Escrituras. Hacer un exégesis correcto. Pero escúchenme, no podemos pasar por encima del texto. Así como tampoco debemos distorsionar las profecías que el Señor nos da. Debido a la condición humana que ostenta tanto los profetas como quienes reciben una palabra, es siempre importante buscar la confirmación de un mensaje específico del cual no tengamos absoluta certeza. Y de eso tenemos que tener cuidado. Sobre todo cuando son relevantes. Señor, ¿tú estás seguro que me digan? Mira, cuando el Señor empezó a mostrarme cosas y decirme cosas, yo siempre le ponía vellón al Señor. Bueno, Señor, si pasa esto, lo hago. Si no pasa aquello, Señor, confírmame, Señor. Yo me acuerdo de una oportunidad. Estaba sirviendo de protocolo en la iglesia y estaba parado en la puerta. De aquel lado había una persona y de este lado estaba yo, en la puerta. Estamos en la pecera, en ese entonces, era un concesionario. Y entra una mujer y se sienta en la última fila. Cuando entró la mujer, el Señor me empezó a dar una palabra para ella. Ella, esas son cosas mías. Haga tranquilo. Y yo empiezo a pelear con Dios. Y el Señor me dijo, anda y dile esta palabra. Y después le digo, bueno, Señor, vamos a hacer una cosa. Si tú quieres que yo vaya para allá, tú me vas a hablar a través de otra persona para que yo vaya y le dé la palabra. Y el pastor estaba predicando y me dice, Dios te dice que hay una palabra para esa persona, suelta la palabra ahora. Y yo digo, oye, esto sí, no es conmigo. Y yo le digo, ok, Señor, obedezco, voy. Y fui y le di la palabra. Es una persona que estaba viviendo una situación en su familia duro. A sus hijas, situaciones difíciles, matrimonio adverso. Y Dios le dio una palabra. Hoy ella es una de las líderes principales de la iglesia, allá en la ciudad de Cumaná. Toda su familia le sirve al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. Dile a la persona que tiene cerca, dile, Dios te quiere usar a ti también. Dios te quiere usar a ti también. Dile, como profeta. Como profeta. Y no es el show que hay ahorita donde todo el mundo es profeta, apóstol, maestro y secretario personal del Espíritu Santo. No. De esos verdaderos, de esos reales. Mira, un ejemplo que ayuda a ilustrar perfectamente este aspecto es la vida de Pablo, quien fue visitado por el profeta Gabo. ¿Se acuerdan? Que ya hemos leído en Hechos 21, ¿se acuerdan? Que el profeta Gabo, lo leímos la semana pasada, le dijo, mira, yo veo que el dueño de esta cinta, de este cinturón, lo meten preso y lo matan, así que no vaya. Donde Pablo dijo, bueno, si me van a matar, que me maten, pero Dios me dio que tengo que ir a predicar. Es más, Dios ya me mostró que me esperan muchas persecuciones, cárcel y maltrato, así que no importa, dale, yo voy. Y a pesar de que Dios usaba al profeta Gabo también para cosas extraordinarias, sabemos que a Pablo no lo metieron preso, digo, por lo menos ahí no murió, sino años después y en otro lugar. Pablo, curiosamente, nunca cuestiona el mensaje del profeta. Pablo nunca dijo, es mentira lo que tú estás diciendo, Gabo, eres un falso profeta, eres un mentiroso. Nunca Pablo dijo eso. Aló. Mira, te voy a regalar este perlita, no te lo pierdas. Nunca cuestione, lo he dicho hace tiempo, ni al profeta ni la profecía, aun cuando no estemos de acuerdo. ¿Está aquí conmigo? Aun cuando no parezca, o aun cuando creamos que es una equivocación, no lo cuestione. Aunque cuando era una profecía que iba en contra de su propia integridad, no hizo ningún aspaviento adverso, no le criticó, no lo juzgó, no lo llamó falso profeta, no le dijo tú eres un mentiroso, no le dijo ahora yo voy para el carrizo, ahora no estoy bajo tu cobertura, no le dijo nada de eso.
Simplemente dijo, bueno, si eso me va a pasar, que me pase. Yo sigo creyendo aquí en el que me envió. Pero somos fáciles para cuando un profeta, cuando alguien es usado por Dios y da una palabra y de repente no estamos de acuerdo, o se equivocó, o de la manera que lo dijo no era correcta, o de la forma, o de los tiempos, lo que sea, de una vez juzgamos y condenamos. Lo mandamos al infierno, le quitamos la categoría, le quitamos la unción, ese que es usado por el diablo, y una cantidad de cosas. Pablo nunca lo hizo. Aló, interpreto su silencio. ¿Sabes? Por el contrario, el resto de creyentes aceptó el mensaje como si que fuera totalmente fideligno, pidiéndole que no continuara con su vida. Porque en ese texto que leímos, allá en Hechos 21, la semana pasada, digamos que los demás gente creyeron la palabra y le decían a Pablo, le rogaron: Pablo, no vaya, que te van a matar, Pablo, no vaya, Pablo. Y Pablo dijo: tranquilo, si van a matar, que me maten. Dios ya me dijo que eso iba a suceder, no sé si iba a suceder ahorita, pero Dios me dijo que iba a pasar, tranquilo. Es la voluntad del Señor que yo vaya. Y se fue. Y sí murió Pablo, pero no en ese tiempo ni en ese lugar. Aló. Pero Pablo nunca se levantó en contra de la autoridad del profeta. ¿Me está escuchando? Somos fáciles para juzgar. Somos fáciles para señalar. Somos fáciles para llamar del diablo, endemoniado, inclusive por canciones que cantamos o qué sé yo. ¿Sabe? Necesitamos aprender un poquito de Pablo. Tal vez quien escuche este mensaje o lea este texto que leímos, aisladamente podría cometer el error de pensar que todo lo que diga un profeta debe ser aceptado tal cual viene, sin importar si es negativo o positivo. Recuerda que ya hablamos que teníamos que probar los profetas y las profecías, ya hablamos de eso. La tergiversación de un texto como este junto a tantos otros podría llevar a los creyentes a caer en maldición voluntariamente, aceptando enfermedades, pobreza, divorcios o muerte, sin que sea esa necesariamente la voluntad divina. Mira, en estos días la pastora, el Espíritu Santo le dijo que hiciera algo. Y ella le puso un vellón al Señor. Y le dijo: Señor, si yo me consigo a alguien de esa familia, yo voy a hacer lo que tú me dijiste. Y salió y encontró a una persona de esa familia. Pero esa es parte de probar la profecía, lo que estamos hablando. De conocer y saber que lo que viene del Señor, tener la confirmación de esa profecía. Entonces ella dice: nah, esa es casualidad, yo mejor me voy. Y se fue, iba a comprar algo y estuvo por allá dando vueltas. Y cuando venía de regreso se encontró otra vez la persona de frente. Ahí no hubo opción. Y empezó a temblar y dijo: Señor, te voy a obedecer. Y fue, hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y listo. Escúcheme esto. Porque ella lo que estaba haciendo como profeta era confirmar que eso venía del Señor. Escúchame, préstame atención. Eso lo hace un profeta. Y préstame atención. Ella generalmente nunca conoce lo que yo estoy predicando.
o lo que yo estoy preparando. Podemos conversar de algo o podemos hablar acerca de un tema, pero jamás y nunca, porque yo me meto, busco, pregunto. Pero ella estaba cumpliendo esto. Verificando, confirmando que eso venía del Señor. A mí me pasó en una ocasión también. Dios me mostró por visión algo que iba a suceder en el futuro de una familia. Y yo me pongo a pelear con Dios también. Y digo, no, Señor, no le voy a decir nada, no lo voy a llamar, no le voy a decir nada, no. Eso fue la madrugada. De la mañana no podía dormir. Sin embargo, mi esposa se paró en la cama, todo aquello. Y yo dije, Señor, si yo me levanto, yo primero le digo, Señor, si es de verdad que tú quieres que yo llame, muéstrame algo, que me manden un mensaje a alguno de ellos, que alguien me haga un comentario acerca de ellos, que alguien me muestre algo acerca de ellos, que haga referencia acerca de ellos, y entonces yo le voy a llamar y le voy a decir lo que Dios, tú me mostraste. Y le dije al Señor, así creyéndole que yo me la sé todo, Señor, te la voy a poner difícil, no me voy a levantar de la cama. Porque es fácil que yo vaya a la calle y me encuentre a alguien, ¿verdad que sí? Como le pasó en este caso a la pastora. Es fácil que yo baje o llame por teléfono, me meta en las redes sociales y vea algo, ¿verdad que sí? No me voy a parar de la cama, te la voy a poner difícil, papá. La voy a poner difícil. Vamos a ver qué vas a hacer. Dale, vamos a ver. Y mi hijo, Bernie, hizo algo que nunca hace. Eran como las 8 y pico de la mañana y yo no me había levantado de la cama. Me dice, no me voy a levantar. No lo voy a hacer. Mi hijo acabó, tocó la puerta, abrió la puerta del cuarto y yo estoy así hacia espalda, hacia la puerta. Y cuando escucho la broma que tocan y abren la puerta, veo así la broma así. Lo veo él me ve y me dice, ¿qué fue? Y yo empiezo a aguar los ojos y él volvió a cerrar la puerta y se fue. ¿Sabe? Tenía una franela que esa familia le había regalado. Ay, Señor. Y le dije, Señor, lo voy a obedecer. Voy a decirle lo que tú me mostraste. Le llamé, bueno, le mandé un audio. Dios me mostró esto así, así. Al siguiente día me llamaron, me dijo, pastor, no lo pudimos llamar ayer, porque justamente cuando usted me mandó el audio, yo lo escuché, yo iba entrando en una negociación. Y terminamos como a las 11 y pico de la mañana, de la noche, de tanto hablar y negociar y no sé qué. Y por eso hoy en la mañana le conté a mi esposa y le dije, lo primero que vamos a hacer es hablar con él. Escúcheme, Dios te quiere usar a ti también. Amén. ¿Cuántos lo creen de verdad? Amén, amén. Presta atención a esto. Aunque en apariencia el apóstol Pablo y el pueblo de Dios fue receptivo al mensaje, hay una parte de la historia que se omite en el texto y que ayudará a ampliar el panorama. Para ello hay que regresar en el tiempo dentro de la Escritura, Hechos 20, 22 al 23. Es algo que Dios le muestra a Pablo, le dice, ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dios ya le había mostrado a Pablo, mira chamo, te van a meter preso un pocotón de veces, te van a lastimar, te van a golpear, te van a castigar, pero tú sigues haciendo lo que yo te mandé a hacer. ¿Aló? Amén. Esa expresión ligado yo en el Espíritu podría referirse a traído manera irresistible por el Espíritu Santo o metido en intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo anunció a Pablo
que estaría en prisión y que sufriría. A pesar de ello, Pablo no dudó en cumplir con su misión. Su carácter enérgico fue un buen ejemplo para los ancianos de Éfeso. Algunos de ellos también tendrían que sufrir por Cristo. Pero cuando a usted o a mí nos asoman un poquito que vamos a sufrir o a pasar un poquito de hambre, hasta ese día éramos fieles a Dios. ¿Verdad que sí? Si Dios no dijera, Edgar, Dios te está llamando. Orlando, Dios te está llamando. Carlos, Dios te está llamando. Como pastor, como ministro de evangelio. Pero vas a pasar hambre. No. Si es para pasar hambre, me quedo como estoy. Pero te van a juzgar, te van a condenar. ¿Sí? Te van a decir que eres falso. Mira, Dios nos lo mostró a nosotros. Los que tienen más tiempo conocen sobre esto. Cuando Dios nos dijo hace años, mira, vienen fuertes vientos, vienen persecuciones, vienen momentos difíciles, adversos. ¡Ey! Y yo les voy a mostrar quiénes son los fieles. Porque los fieles se van a quedar. ¿Sabe? Esa fidelidad al Señor es lo que la Biblia dice, que solo los fieles heredarán la tierra prometida. Amén. Escúchame, se pone más emocionante el asunto. A esos fieles es que el Señor dice que le dará la corona de la vida. Y se pone más de bendición. A esos fieles son los que el Señor le dijo que gobernaremos con Él. Amén. Pero necesitamos ser fieles. Póngase de pie por un momento, por favor. Escúcheme. Queda claro que Pablo ya había tenido múltiples confirmaciones acerca de aquella profecía que le anunciaba en la cárcel, la cual nos lleva a entender la importancia de pedirle al Espíritu Santo antes de cualquier decisión, sobre todo si es trascendental para nuestra vida. Una relación sentimental o emocional, pregúntale al Señor. Una decisión de un empleo, de un negocio, pregúntale al Señor. Una decisión para tus hijos, para tu cónyuge, para tu familia, pregúntale al Señor. Una decisión de viaje, una decisión para... Pregúntale a Dios primero. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Sabes? Su confirmación sobre cualquier profecía para tener la absoluta certeza en que es designio divino y no un error del profeta o de nuestros propios deseos. Y yo le he dicho, a veces el problema ni siquiera es el profeta o la profecía. A veces es la falta de madurez nuestra. Yo lo decía en estos días atrás. Hubo un pastor amigo de Brasil, donde Dios nos dijo al liderazgo principal de la iglesia allá en Cumaná en aquellos tiempos, donde Dios nos estaba levantando como hombres y mujeres de ministerio, como hombres y mujeres de fe, como hombres y mujeres de servicio de su reino, y que era el tiempo de activarlo. Todos recibimos esa palabra. Uno de ellos dijo, pastor, me voy de la iglesia, me voy a fundar mi propia iglesia porque Dios me dijo que es el tiempo, a través de este hombre. Otros, así como yo, le dije, Señor, yo creo que es el tiempo, ¿ahora qué debo hacer? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y Dios no me dijo que me fuera. Dios me dijo hey, entrénate, capacítate, estudia. Y empecé a buscar institutos teológicos para poder estudiar, y pegué uno y no funcionó, y fue al otro y tampoco funcionó, y después fue el tercero y por fin la pegué, que fue en el CETECO, el Seminario Teológico Cuadrangular. Hey, ¿quieres ser usado por Dios? Prepárate. Prepárate, no prepárate.
té, no, prepara, estudia, capacita. Y si vas a preparar algo, prepara más bien café y no té. Estudia, capacita, entrénate, porque Dios te quiere usar. ¿Me está escuchando? Dios te quiere usar. Amén. Dios te quiere usar. Amén. Dios te quiere usar. Amén. Escúchame esto. Escúchame. Tú y yo también necesitamos consultar al Señor antes de tomar alguna decisión. Sobre todo en aquellas que son de suma importancia para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para nuestras finanzas o para nuestra posesión. Pregúntale a papá. Por eso cada vez que alguien viene y me dice de la iglesia, pastor, yo decidí de la iglesia, yo siempre le pregunto, ¿tú le preguntaste a Dios? ¿Qué te dijo? O cuando alguien viene de otra iglesia a congregarse con nosotros, pastor, yo vengo para acá a congregarme, yo siempre también le pregunto, ¿tú le preguntaste a Dios? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Sabes por qué? Porque si vivimos en la voluntad de Dios, entonces será buena, agradable y perfecta. Amén. Necesitamos entender esto. Dios no quiere usar como profeta a las naciones. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Señor, que este sea un tiempo de preparación para lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Ese sea un tiempo de humillación. Te lo dije la semana pasada. Para algunos esto es confirmación a lo que Dios ya le ha mostrado y yo le he dicho en intimidad, a través de sueños o a través de visiones. Para otros un RCP para despertarlo y para decirle hasta cuándo vas a seguir todo en lo mismo. ¿Cuándo te vas a reactivar para hacer y cumplir mi propósito? ¿Sabes? Porque Dios no solamente quiere usar a nosotros los pastores, tus pastores, Dios te quiere usar a ti también, para su gloria. Donde quiera que vivamos, donde quiera que estemos, Dios te quiere usar como instrumento valioso en sus manos, para deshacer las obras del diablo y para establecer el reino del Señor. Amén. Levanta tus manos al cielo, iglesia. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a cumplir tu propósito y a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a consultarte a ti primero antes de tomar una decisión.